Esta cápsula estará basada en dos conceptos claramente diferenciados. Por un lado, entenderemos todo lo relacionado con la parametrización y el comportamiento contable a definir en los productos, que tal y como sucedía en los grupos de clientes y en los grupos de proveedores, pues para los artículos tendremos los grupos de artículos. A través de este formulario entenderemos la utilidad de dicha entidad y las diferentes opciones que el sistema muestra para poder reflejar la naturaleza contable dependiendo de la acción realizada. El segundo bloque se caracterizará por tener una alta carga de base teórica, puesto que se tratará de entender las diferencias entre inventario físico e inventario financiero, además de analizar las diferentes opciones que D3FEO ofrece con sus diferentes métodos de valoración: LIFO, FIFO, fecha LIFO, peso medio, coste medio a fecha, coste estándar y moviendo mensaje, que es una traducción que no está bien hecha. Esto es debido a que hablaremos en la definición de los grupos de modelos de artículo, parametrización de vital importancia, ya que definirá gran parte del comportamiento y valoración del inventario. Como siempre, veamos toda esta información con la aplicación. En esta cápsula nos centraremos en dos entidades que se van a ubicar dentro del módulo de gestión del inventario. Son entidades que a nuestro juicio son las más importantes de entender a la hora de poder parametrizar correctamente un producto, puesto que vamos a hablar sobre todo de la configuración que tiene un impacto contable a través de los grupos de artículos y hablaremos también de cómo parametrizar el comportamiento que va a tener el producto en el sistema en cuanto sobre todo a los métodos de valoración, ¿no? Que va a ser los grupos de modelos de artículo, antes llamados grupos de modelos de inventario. Esto si accedemos al sistema dentro de gestión del inventario, obviamente en el apartado de configurar vais a tener tanto los grupos de artículos como los grupos de modelos de artículo. Los grupos de artículo ahora lo veremos en detalle, sobre todo si explicamos grupos de artículo tenemos que hablar de conceptos como por ejemplo inventario negativo físico, inventario negativo financiero y el impacto que tienen los registros contables. Por eso veremos todas las cuentas contables que impactarán dependiendo de la transacción a realizar por cada uno de los grupos. Y también veremos todos los parámetros para entender correctamente cómo funcionan los grupos de modelos de artículo. Veis que hay un montón de parámetros, intentaremos pasar por aquellos que son realmente interesantes, entenderemos la diferencia entre inventario negativo físico e inventario negativo financiero y iremos viendo los diferentes métodos de valoración de inventario que tiene AX, ¿de acuerdo? Pues bien, vamos a comenzar, si os parece, por los grupos de artículos. Bien, pues los grupos de artículos se va a caracterizar porque se utilizan para administrar el inventario, dividiéndolo pues en diferentes agrupaciones, de tal manera que te permita de algún modo poder segmentar los artículos en grupos y por supuesto definir para esas agrupaciones o segmentaciones comportamientos contables. Por tanto, tiene dos cometidos principales los grupos. Uno es gestionar el inventario mediante la división de los artículos en estos grupos, dependiendo de las características, obviamente. Más o menos podría ser como el concepto que definimos denominado familia, ¿no? En muchas de las empresas. Dynamics 365 Finance and Operations ofrece la posibilidad pues, de obtener diferentes informes, reporting, estadísticas, atendiendo obviamente a estos grupos que tú hayas definido. Otro de los conceptos principales u objetivos que tiene el grupo de artículos es introducir el juego de cuentas contables que se van a utilizar en los movimientos del artículo o producto en los diferentes módulos. Pues bien, ya sean pedidos de compra, ya sean pedidos de venta, ya sean inventario, producción, etcétera, ¿no? Y básicamente estos son los dos cometidos principales que tienen los grupos de artículos, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a echar un vistazo rápido a la parametrización, pero básicamente los grupos tienen un impacto muy importante en el comportamiento contable. Es decir, veremos las diferentes cuentas que permiten parametrizar diferentes escenarios, pero dependiendo de cada empresa, pues obviamente las cuentas contables se decidirán dependiendo de la naturaleza contable de la compañía, lógicamente. Bien, pues si accedemos a la aplicación, directamente al formulario de grupos de artículos, nos vamos a encontrar con diferentes agrupaciones y por cada una de las agrupaciones, como podéis observar,
pues tenemos diferentes tipos de transacciones: pedidos de venta, pedidos de compra, inventario, producción, configurar y gestión de almacenes. La verdad que es muy importante, antes de ponerse a parametrizar este formulario, el pensar muy bien los grupos de artículos. ¿Por qué? Pues si tú has definido unos grupos de artículos, si se ha asignado algún artículo o producto y este ha tenido transacción, ese grupo de artículo no va a poder ser borrado bajo ningún concepto. Por eso es muy importante que esto se defina bastante bien, ya que tiene un reflejo pues para poder segmentar cómo están organizados los productos o artículos y qué comportamiento contable va a llevar en cada uno de los escenarios. No vamos a entrar en detalle a comentar cómo parametrizar si el producto es una materia prima o un producto terminado, puesto que estos son criterios puramente contables. Aquí, dependiendo de si es albarán, la contrapartida del albarán, si tiene que ser en el momento de la emisión, si es en el momento del consumo, cuando se tienen que declarar ingresos, cuando haya descuentos, comisiones, etcétera, etcétera, son criterios contables específicos de cada uno en cada uno de las empresas en las que estéis trabajando. Es decir, el departamento financiero decidirá cómo quiere llevar a cabo este comportamiento contable. Por tanto, la criticidad aquí es sobre todo definir correctamente esta segmentación y ver cómo queremos que el sistema se comporte contablemente y cómo queremos definir pues esas familias, ¿no?, de productos. Tenemos cuentas contables en pedidos de venta, en pedidos de compra, en inventario, ¿vale? Obviamente esto es para emisiones, todas las ventas, todas las recepciones o compras que hagamos y adquisiciones. Inventario, todo el valor de inventario que tengamos en los almacenes, cuando haya una pérdida, cuando haya una ganancia, cuando haya una revalorización, donde queremos que vaya apuntando. Si tenemos fabricación, pues todo lo que tendremos que rellenar en el caso de fabricación. Y aquí tenemos una serie de Fast Tab dedicados a configurar y gestión de almacenes. Esto es referente al módulo de almacenes avanzado, que no entraremos a un nivel de detalle mayor. Y tenemos la parte de configurar, donde bueno, sí que puedes predeterminar por grupo de artículo qué grupo de impuesto de artículo quieres que haya para compra o quieres que haya para venta, y además puedes definirle una clave de asignación. ¿Esto de la clave de asignación para qué sirve? Bueno, pues es muy útil cuando se hacen previsiones de venta. Las previsiones de venta normalmente se utilizan cuando hacemos uso del MRP o del planificador maestro. Es decir, tú por cada grupo de artículo vas a poder asignarle una clave de asignación y podrás estimar pues una previsión más o menos de venta para que el sistema pueda planificar, ¿de acuerdo? Si veis aquí arriba tenemos un botón de registro, y esto no es ni más ni menos que un resumen de todas las cuentas contables que habéis visto antes, pero mostradas de otra forma, completamente diferente, ¿vale? Ahora os enseñaré otro sitio donde se ve muchísimo más clara esta información para que nunca os dejéis ninguna cuenta contable sin parametrizar. En la parte de previsión vuelve a ser lo mismo, ¿de acuerdo? Volvemos a hablar de previsiones pues tanto de demanda, de suministro como de inventario. Y esto de nuevo pues se utiliza sobre todo cuando lancemos el planificador maestro. No vamos a entrar a este nivel de detalle en este curso, pero simplemente sí que me gusta que entendáis que a través de los grupos vais a poder establecer pues este tipo de previsiones, sobre todo jugando con las claves de asignación. Si os fijáis aquí, fijaros qué curioso, esto solo aparece cuando activamos la localización española, y es una funcionalidad específica que tenemos. Yo la verdad que en los proyectos en los que he estado nunca he hecho uso de ella, pero te controla que dependiendo del grupo de artículo, si le indicas un límite de fecha de vencimiento, puedas comprobar pues que tu factura está dentro del rango, ¿no?, de fechas que tú has establecido según el límite. Entonces, bueno, pues que sepáis que está aquí, es una tabla simplemente auxiliar. Tú le indicas el límite de fecha, la descripción y indicas los valores, fecha inicial y el intervalo, ¿de acuerdo? Ya os digo que es que tampoco haya hecho yo mucho uso de esta funcionalidad. Al final tú las fechas de vencimiento las controlas por el propio cliente, no por el grupo de artículo. Pues bien, otro punto importante para poder revisar o configurar, modificar o revisar el comportamiento contable de los grupos es a través de gestión del inventario, pero aquí tenemos otro botón que se llama registro, ¿vale? Este es exactamente lo mismo que habéis visto antes, pero en lugar de filtrar por grupo de artículo me filtra por todos, ¿vale?
Esta tabla ya la conocéis, es tabla grupo todo o categoría, en el caso que estemos parametrizando categorías de compra. Tabla es artículo, grupo es grupo de artículo, todos son todos. Y a la cuenta contable a la que quieres que vaya. Por lo tanto, vais a poder alimentar el sistema contablemente desde este formulario, con sus pestañas dependiendo de los escenarios, y por supuesto desde el propio grupo de artículo, que puedes llevarlo a cabo de una manera más organizada. Desde aquí tienes una visión más global, puedes ver perfectamente a dónde va cada grupo. Desde el otro lado vas trabajando desde el punto de vista del grupo de artículo. Y en esta pestaña pues ubicamos la desviación de coste estándar, que será muy útil cuando elijamos un método de valoración de inventario a través del coste estándar. A través de esta pestaña pues definirás el comportamiento contable que quieres que tenga el sistema cuando haya desviaciones respecto al precio de compra, respecto al tamaño del lote de producción o derivados, ¿no? Lo más importante, lo que nos tenemos que quedar es que los grupos de artículos nos permiten segmentar, establecer familias y definir comportamientos contables según sus diferentes transacciones. ¿De acuerdo? Bien, pues ahora vamos a pasar a los grupos de modelos de artículo. Como podéis identificar en esta pantalla, pone grupos de modelos de artículo, pero realmente tenemos que entender este gráfico. Es decir, el sistema trabaja con dos conceptos que pueden llevar a error si no entendemos para qué sirven. Y es el concepto de inventario físico y el concepto de inventario financiero. ¿Vale? Ambos dos son parámetros que se pueden habilitar con los grupos de modelos de artículo. Es por ello que tengamos que entenderlo de forma previa correctamente. Aquí veis dos ejemplos. Tenemos un escenario de compras y un escenario de ventas. Pues bien, cuando se lanza el albarán de compra en los artículos o los productos, como os podéis imaginar, no se encuentran físicamente en el inventario hasta que llega ese albarán. Cuando se han recepcionado estos productos y se ha registrado el albarán de compra, digamos que el inventario es un inventario físico. Es decir, cuando consultemos el disponible que haya de ese inventario en nuestro almacén ya aparecerá. Pero los productos seguirán siendo inventario físico hasta que se produzca la emisión de un albarán de venta, ¿vale? De tal manera que estos productos son expedidos, es decir, salen de nuestro almacén. Hasta que llega la factura de compra del proveedor, los artículos, aunque estén físicamente en el inventario, digamos que no son propiedad nuestra, no son propiedad de la empresa. Cuando recibes ya la factura del proveedor y la contabilizas, digamos que ese artículo, ese producto ya sí que es de tu propiedad, perdón. Por tanto, sabemos su coste y por tanto forman parte de lo que se denomina inventario financiero. Solo hasta al producirse la emisión de la factura de ventas de esos artículos, pues los artículos dejan de ser inventario financiero, ¿vale? Es por ello pues que aquí entendáis que desde que viene el albarán de compra hasta que se emite el albarán de venta, digamos que este es el ciclo de vida del inventario físico de 3FO. El inventario financiero, hasta que no recibes la factura del proveedor y se contabiliza y se saca la factura al cliente, pues no finaliza el inventario financiero. ¿De acuerdo? Es importante entenderlo porque el inventario físico, por ejemplo, va a ser vital ¿para qué? Pues por ejemplo para la trazabilidad del inventario a través del artículo, de los lotes, del número de serie, de las configuraciones. Va a ser muy útil para la planificación maestra, va a ser útil para la creación automática de compras y ventas o creación automática de órdenes de producción, para poder hacer reservas, por ejemplo. Sin embargo, el inventario financiero, si nos ponemos a pensar para qué puede ser útil, pues el inventario financiero es muy útil ¿para qué? Para hacer una valoración de inventario, para poder establecer las clasificaciones ABC, que tanto importan dentro de cualquier empresa, o para incluso poder hacer previsiones, tanto de compra como de venta dentro del ámbito de los presupuestos. ¿Vale? Bien, si pasamos al siguiente escenario, vamos a hablar que los modelos de inventario pueden ser todos estos que veis.
normalmente siempre hemos trabajado con FIFO, LIFO, fecha LIFO, peso medio, coste medio a fecha y coste estándar en D3FEO, y debido a las normas internacionales se ha establecido un séptimo modelo de inventario denominado, bueno, la verdad que la traducción es realmente mala, ya lo han llamado moviendo mensaje. Ese modelo de inventario viene muy bien para no tener que lanzar periódicamente cierres de inventario, ¿vale? Lo comentaremos brevemente en qué consiste, pero nos vamos a centrar sobre todo en los otros 6, de tal manera que hagamos especial mención pues en aquellos en los que, dependiendo de la industria, nosotros hemos configurado con mayor frecuencia, ¿vale? Bien, si os parece, vamos a ir comentando los diferentes modelos de inventario y dónde se ubican dentro de la aplicación. Obviamente nos vamos a configurar dentro de gestión del inventario grupos de modelos de artículo y aquí tenéis todos estos parámetros, ¿vale? Antes de ponernos a analizar todos los parámetros, quiero explicaros esto que veis aquí, modelos de inventario. Y aquí es donde estáis viendo FIFO, LIFO, fecha LIFO, peso medio, que era coste medio antes, no sé por qué lo han denominado ahora peso medio, coste medio a fecha, coste estándar y moviendo mensaje. Bueno, esto de moviendo mensaje ya os digo yo que la traducción no ha sido muy acertada. Pues bien, vamos a ir analizando cada uno de ellos, cómo se utilizan, por qué o qué diferencias hay entre uno y otro, y una vez que tengamos claro qué modelo de inventario hay que elegir, comenzaremos a ver, pues veis, inventario negativo físico, inventario negativo financiero, registrar inventario físico, todo lo que hemos estado viendo antes, y intentaremos explicarlo para que podáis entender cómo parametrizarlo cuando tengáis que analizar la empresa en cuestión. Bien, pues aquí tenemos nuestro primer modelo de inventario, modelo FIFO, First In, First Out, el primero que entra, el primero que sale. ¿Qué quiere decir? Pues precisamente eso. Es un modelo de inventario en el que las primeras recepciones adquiridas pues salen primero. ¿En qué momento se utiliza este tipo de modelo? Pues obviamente cuando la industria fabrica productos perecederos. Cuanto antes se fabrique, antes tiene que salir, ¿vale? Si es perecedero, aún más. ¿Qué opciones tiene el sistema? Pues veremos que vamos a poder parametrizar, o te vas a poder encontrar con 3 tipos de FIFO, ¿no? Dependiendo de cada cliente. Hay FIFOs en donde no se indican la opción de incluir valor físico en coste, ¿vale? Veremos el parámetro donde se ubica, pero lo que quiero que entendáis es que en este caso el precio de coste medio, porque claro, como os podéis imaginar, cada modelo de inventario, el principal impacto que tiene es en el cálculo del coste. Entonces, si es FIFO y es un precio de coste medio, pues digamos que el precio es calculado a través de una media ponderada de las transacciones que se actualizan financieramente. Si coges y sí que marcas que se incluya el valor físico en el coste, no solo va a tener en cuenta las transacciones financieras, sino que también va a tener en cuenta las transacciones físicas. Y luego, pues bueno, es posible que tú puedas configurar FIFO, pero trabajes con marcado, ¿vale? El marcado es una funcionalidad para vincular transacciones de emisión con una transacción de recepción. Es decir, a ti te da igual, o sea, tú no decides que sea el primero o el último, sino que tú decides que si me han llamado, imaginaros, me han llamado por teléfono, me han hecho un pedido, es un pedido que yo lo fabrico bajo demanda. Entonces se puede hacer un marcado y de esa manera, pues si además hay un método de valoración FIFO, el precio de coste depende directamente del marcado que hayas hecho tú. Es un poco aplicar el sentido común. Un pequeño gráfico para que entendáis cómo funciona el FIFO, pues es este. Aquí podéis identificar el escenario 1A, significa pues que ha habido una adquisición, ¿vale? O sea, perdón, el 1A significa que ha habido una adquisición con fecha, digamos, con inventario físico, y el 1B es que ha habido inventario financiero, ¿vale? Entonces, como podéis ver, luego hay 2A, 2B, que se adquieren 2 unidades a $10, luego 3A, y luego tenemos 4A y 4B, que son más adquisiciones que hay con inventario físico e inventario financiero. ¿Qué sucede en el 5A y en el 5B? Pues son las primeras expediciones. Cuando la flecha va para abajo es que se ha hecho una venta. ¿Y esto qué significa? Pues fijaros, cuando ha sucedido la primera venta, el sistema lo que hace es irse a buscar
el primero que entró, es decir, el 1. Y el 1, ¿cuándo ha sido propiedad de la empresa? Cuando ha tenido fecha financiera, ¿no? Inventario financiero, el 1B. De ahí que tú cuando apliques este método de valoración, ¿no?, de inventario, pues el sistema tenga en cuenta la primera transacción que ha entrado para que pues sea la primera que tiene que salir. ¿De acuerdo? Bien, si avanzamos, tenemos otro modelo de inventario que es el LIFO, ¿vale? Este se caracteriza porque son las últimas recepciones o las más recientes las que se emiten primero. De la misma manera que sucedía con el FIFO, tú puedes jugar con él incluyendo valor físico en coste, sin incluir el valor físico en coste o jugando con el marcado. Si utilizas sin incluir el valor físico, lógicamente, ¿qué es lo que hace? El coste medio lo calcula solo con transacciones financieras, actualizadas financieramente. Si sí que eliges el check de incluir valor físico en coste, esto de elegir el check, ya veremos que es un check que existe dentro de los modelos de inventario y lo que permitirá pues es calcular en base a la media de transacciones actualizadas tanto financiera como físicamente. Y por último, el LIFO con marcado, pues el criterio es igual que el FIFO, es decir, dependiendo de con quién marques, pues así será el impacto que tenga en el precio de coste. ¿De acuerdo? Un gráfico que yo creo que es bastante intuitivo para entender cómo funciona el LIFO, pues es este. Aquí tenéis diferentes adquisiciones y vemos que la última adquisición fue la 4B y esa fue la que salió primero, con la actualización financiera. ¿De acuerdo? Bien, el siguiente modelo de valoración, como podéis observar, es prácticamente igual que el LIFO. La gran diferencia, si veis, tenemos la opción de incluir valor físico en coste, de no incluirlo, de trabajar con el marcado, y al final la gran diferencia es que las emisiones del inventario pues se liquidan contra las últimas recepciones del inventario según la fecha de transacción que haya tenido. Mediante la fecha LIFO, si no tienes ninguna recepción antes de la emisión, pues esta se va a liquidar frente a cualquier recepción que ocurra después de la fecha que haya de emisión. Digamos que varias emisiones o varios pedidos de venta en una misma fecha, pues se pueden liquidar en el orden de última emisión o última recepción, ¿vale? Bien, es cierto que puede parecer algo ambiguo la definición del método de valoración tanto FIFO como LIFO. En el caso de FIFO, en el caso de LIFO y fecha LIFO, tenemos este gráfico que puede ser interesante para que podáis ver la diferencia entre cómo calcularía un LIFO y un fecha LIFO, ¿vale? Básicamente es que la diferencia entre los métodos que tienen valoración a fecha y los que no son a fecha es que los que no son a fecha van a tener en cuenta todas las entradas y salidas de mercancía en un intervalo de tiempo que coincida con los cierres de periodos. Por ejemplo, aquí hemos pintado cierre del 0 al 1, ¿vale? Un intervalo temporal de 0 a 1 siendo 1 donde se produce un cierre de inventario. Si utilizamos LIFO, ¿vale? Aquí veis que hay unas entradas, tengo un par de entradas, una salida y otra entrada. Si yo utilizo LIFO a secas, la valoración de la salida S1 va a ser la última entrada respecto del periodo 01. ¿Y cuál ha sido la última entrada del 01? La E3, ¿vale? Sin embargo, si utilizamos fecha LIFO, la valoración de la salida S1 tiene solamente en cuenta la entrada anterior en fecha S1, es decir, esto es la E2, ¿vale? Por tanto, el sistema, cuando es fecha LIFO, no va a tener en cuenta entradas posteriores a S1 para realizar la valoración del coste. Esta le da igual si hay fecha LIFO, ¿vale? Yo creo que así queda un poco más claro para lo que sirve uno y otro, ¿de acuerdo? Bien, vamos a pasar a otro modelo. De nuevo aquí, pues nos vamos a encontrar con un criterio que es peso medio o coste medio y coste medio a fecha. Vamos a ver, el criterio de fecha es prácticamente igual que FIFO-LIFO, por eso veis el mismo gráfico. Podemos decir que son los modelos de inventario más comúnmente utilizados pues, en empresas que se dedican a la distribución, ya que basan la valoración de las salidas
en función del coste medio de las entradas, siempre dentro de un intervalo de tiempo, en el caso de los costes medios o el peso medio, que lo han llamado así en D3FO, o si no tiene que ver este intervalo de tiempo, que son los costes medios a fecha, ¿vale? Digamos que de nuevo, aquí, con este gráfico, si utilizamos coste, entendiendo de nuevo que de 0 a 1 es nuestro intervalo, siendo 1 el cierre de inventario, si utilizamos coste medio, la valoración en la salida 1, ¿vale? Aquí, sería la media entre el E1, el E2 y el E3, ¿vale? Ya que son todas las entradas que están dentro del periodo temporal, hasta el cierre. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, si yo lo que quiero es utilizar el coste medio a fecha, el valor S1 va a ser solo la media entre E1 y E2. Es decir, los posteriores le da igual. Solo considera E1 más E2 y la media ponderada le va a dar el coste medio a fecha para la salida que tiene en este instante. ¿De acuerdo? Bien, y por último, pues nos vamos a poner en la valoración de coste estándar, ¿vale? ¿Esto cuándo se utiliza? Bueno, pues son muy comúnmente parametrizado esta configuración cuando es una industria, ¿no? Su principal fin, ¿cuál es? Pues que no haya importantes oscilaciones que impacten en el precio de compra y evidentemente afecte a los márgenes, ¿vale? Digamos que todos los consumos de inventario con coste estándar pues van a ser valorados a precio de coste estándar y el sistema internamente va a estar produciendo ajustes cuando el precio de los recibos que tengas de inventario pues vaya a ser diferente al propio precio de coste estándar. ¿Y qué es esto del coste estándar? Bueno, el coste estándar debe introducirse dentro del maestro de productos y es importante saber que para llevar reflejo contable de las diferencias entre el precio de coste estándar y el precio de los recibos de inventario, pues vamos a tener que marcar el check de registrar inventario financiero, ¿vale? ¿Que el valor del recibo es inferior al precio de coste estándar? Pues la diferencia se va a reflejar en la cuenta de beneficio de coste estándar que hemos visto en los grupos de artículos, esa última pestaña que os decía. Si el valor del recibo es superior al precio del coste, pues la diferencia se reflejará en la cuenta de pérdida. Las cuentas, pues como hemos dicho, es esa pestañita que hemos visto antes, denominada desviaciones de costes estándar. ¿De acuerdo? Bien, pues si revisamos todos estos conceptos dentro del formulario grupo de modelos de artículo, accedemos a gestión del inventario, configurar grupos de modelos de artículo y obviamente pues nos encontramos con diferentes parámetros que iremos ahora analizando y entendiendo su uso. Es cierto que dentro de la presentación que os he hecho hemos hablado de todos, FIFO, LIFO, fecha LIFO, coste medio a fecha, coste estándar y este de moviendo mensaje, ¿vale? Que otros no sé por qué lo han traducido así, debería ser media móvil porque es más o menos como lo están traduciendo, vamos, en inglés es moving average y entiendo que será un fallo de traducción. No lo hemos comentado y es un método pues de valoración que está dentro de las normas IFRS, las International Financial Reporting Standards. Entonces estas empresas pues utilizan este tipo de las empresas que utilizan IFRS deben utilizar o pueden utilizar este modelo de inventario pues debido a que tienen un altísimo volumen de transacciones y bueno, pues de esta manera se evitan estar lanzando mensualmente los cierres de inventario porque esto ya te va haciendo una media a lo largo de las diferentes transacciones, ¿vale? Pero bueno, no vamos a entrar mucho a un nivel de detalle mayor ya que esto lo considero que es de un nivel más avanzado y vamos a seguir explicando pues los diferentes parámetros que nos vamos a ir encontrando dentro de los grupos de modelos de artículo. ¿Vale? Los grupos de modelos de artículo, al igual que los grupos de artículos, son de vital importancia que se piensen muy bien al comienzo del proyecto, porque luego si decides, por ejemplo, cambiar un modelo de inventario y ese modelo tiene transacciones, ya no lo puedes ni siquiera modificar ni editar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir analizando un poco los diferentes grupos de modelos que tenemos definidos y aquí, como podéis observar, pues tenemos varios ejemplos. Uno de ellos es servicios, que es muy útil para explicar el primer parámetro. ¿Por qué? Pues bueno, el primer parámetro que nos encontramos se llama producto mantenido en existencias, ¿vale? Evidentemente, si lo que queremos es parametrizar un grupo de modelo de artículo
para poderlo asociar a un servicio, pues directamente no es necesario ni siquiera tener marcado este check. Para el resto, pues obviamente si sí que va a estar en existencias, habría que marcarlo, ¿vale? Luego nos encontramos con dos checks que hacen referencia al inventario negativo físico y al inventario negativo financiero, ¿vale? ¿Qué significa uno y otro? Bueno, el inventario físico negativo te va a permitir poder realizar emisiones de mercancía, te va a permitir seleccionar mercancía o incluso albaranar mercancía sin tener las existencias físicamente en tu inventario. Bueno, dependiendo del criterio de la empresa, pues si marcas esto, el sistema no va a comprobar si los artículos se encuentran físicamente en el inventario cuando realiza la emisión de los mismos. Aquí preguntaréis, hombre, ¿y cuándo es útil eso? Porque siempre vas a querer controlar o tener inventario disponible. Pues fijaros, aquí recuerdo yo un caso, una casuística en una lista de materiales que tenía configurado backflashing. Backflashing es un concepto para poder hacer consumos automáticos de una orden de producción, y teníamos un componente que en concreto eran cajas de un valor muy pequeño, y claro, podía parar una orden de producción muy cara de componentes muy caros y no teníamos suficientes cajas como inventario disponible. Entonces, bueno, pues debido a que no se podía tener un control de inventario exhaustivo de las cajas, se decidió poner inventario negativo físico marcado para que siempre el sistema te propusiese o permitiese hacer consumos aunque incluso no tuvieses ni siquiera inventario negativo físico. ¿Cuándo se utiliza el inventario negativo financiero? Bueno, pues en este caso, si no permitimos el inventario financiero negativo, pues solo los artículos que se han recibido o registrado y que tienen el estado de compra por haberse actualizado la factura del proveedor, pues pueden ser vendidos y facturados. En otro caso no va a ser posible. El sistema comprueba si el valor de coste de la mercancía es conocido cuando se lleva a cabo o se registra la factura de venta. Si no es conocido porque no se ha recibido la factura del proveedor, pues no podrá emitirse la factura de venta, salvo que hayamos avisado al sistema por medio de la selección de este parámetro. Esto, pues en palabras llanas, para que lo podáis entender, imaginaros si recibís un albarán de compra por 10 kilos, de las cuales hemos recibido la factura de compra de solo 5 kilos, y no permitimos inventario financiero negativo, pues no vamos a poder actualizar una factura de venta por más de esos 5 kilos, aunque tú tengas un inventario físico de 10. O sea, si solo tienes la factura de 5, solo puedes vender 5, como quien dice, ¿de acuerdo? Facturar 5. Bien, entendido un poco la diferencia entre permitir inventario negativo físico e inventario negativo financiero, después tenemos un grupo de campos relacionados con la gestión de almacenes. Bien, digamos que todo lo que tiene que ver con gestión de cuarentena lo vamos a dejar referenciado para explicarlo en concreto en el curso de almacenes avanzados. Bien, en el siguiente grupo de campos, pues vamos a decidir cómo queremos que sea la integración contable, es decir, si queremos que haya una contabilización física, si queremos que haya una contabilización financiera o de ingresos físicos. Si lo que queremos es registrar el inventario físico, el sistema tiene impacto en la contabilización del inventario físico en dos momentos. Cuando contabilizas el albarán, obviamente siempre que en los parámetros de compra haya seleccionado contabilizar albarán o de venta, o en el momento que se lleva a cabo una orden de producción y se notifica como terminado. De la misma manera, en el módulo de producción hay un parámetro que te permite pues registrarlo notificado como terminado en contabilidad. Esto tendría impacto para registrar inventario físico, ¿vale? En esos dos momentos, en los albaranes y en notificar como terminado, si queremos que tenga ese reflejo. El registrar inventario financiero tiene que ver sobre todo si queremos parametrizar inventario permanente. La contabilización del inventario permanente pues conlleva la contabilización del inventario, pero en cuentas de existencias y no en cuentas de gasto. Si no seleccionamos este parámetro, las compras se contabilizan en la cuenta de consumo, cuenta de gasto, cuando se realiza la actualización de la factura de la compra. No se realiza ninguna contabilización tampoco en la cuenta de recibo del inventario al actualizar la factura de compras. Del mismo modo, si nos vamos a las ventas,
pues no vas a producir ninguna contabilización en la cuenta de consumo de artículos o la cuenta de emisión cuando se actualiza o se registra la factura del pedido de venta, ¿de acuerdo? Es un poco la diferencia entre tener inventario físico o registrar inventario financiero, que es el inventario permanente. Hay otro check denominado registrar en cuentas de ingresos diferidos según entrega de ventas, ¿vale? Y esto se utiliza en el caso que queremos llevar a cabo una contabilización de los ingresos previstos por venta, ¿vale? A la hora, evidentemente, de actualizar el albarán, un albarán de venta. El acumular pasivo en la recepción de producto, como podéis observar, en el momento en el que marcas registrar inventario físico, él te lo marca. Si no, tú tienes la opción de decidir si quieres acumular de forma permanente para pasivo en función de la recepción de productos para los artículos, ¿vale? Bueno, es un poco raro. Normalmente, si ya eliges registrar inventario físico, ya decides acumular el pasivo, ¿vale? En la propia recepción. Si seguimos revisando parametrización sobre cómo queremos que se comporte el producto, que asociemos este grupo de modelo, tenemos la actualización física y hay 4 criterios. Tenemos requisito de registro, requisito de recepción, de selección y de deducción, ¿vale? Los más importantes, ya hemos hablado sobre ello en otros cursos. Cuando estás comprando tienes la opción de registrar la mercancía antes de registrar el albarán. Cuando estás vendiendo tienes la opción de seleccionar la mercancía antes de poderla emitir, ¿vale? Por tanto, como os decíamos, si indicamos requisito de registro y requisito de selección, pues lo que le estamos diciendo al sistema es que toda recepción de mercancía debe pasar por el proceso de registro y toda emisión de mercancía pues debe pasar por el proceso de selección. Ambos procesos los hemos hecho desde las líneas de pedidos de venta y líneas de pedidos de compra, si recordáis en otros cursos, ¿vale? De manera obligatoria. Luego tenemos los requisitos de recepción y los requisitos de deducción, ¿vale? Estos son nuevos parámetros que nacieron a posteriori. El requisito de recepción pues no es ni más ni menos que debes registrar la recepción del artículo cuando se actualiza el inventario físico, ¿vale? Justo antes de actualizar la información financiera. Si marcas los requisitos de deducción, las emisiones del propio artículo debe deducirse cuando se actualiza el inventario físico y de nuevo antes de la información financiera, ¿vale? Digamos que registro y recepción, compra, selección, deducción, venta. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, realmente lo que hace es que te permite cumplimentar un circuito físico en tu almacén antes de poder actualizar pues el circuito comercial, ¿vale? Es importante pues entender que si tú lo que quieres es obligar a que haya un registro directo de la mercancía o bien utilizar los diarios de entrada de mercancía al almacén o los transportes para ubicar la mercancía, pues utilizar requisito de registro puede ser una utilidad bastante viable. Sin embargo, si lo que queremos es que debemos realizar una selección directa de mercancía o bien utilizar las órdenes de almacén para seleccionar la mercancía de las ubicaciones, pues tendríamos que utilizar los requisitos de selección, ¿vale? Los de recepción o deducción, pues bueno, eso ya es dependiendo si queremos que haya acciones entre la actualización física y la actualización financiera. Bien, si continuamos revisando información, tenemos aquí el apartado de reserva, ¿vale? La reserva tenemos también diferentes criterios para poder parametrizar el grupo de modelo de artículo. Es importante entender que hay dos grandes parámetros que tienen relación con la forma en la que el sistema va a realizar las reservas del inventario de forma automática en los pedidos de venta, ¿vale? Los parámetros que afectan a las reservas automáticas van a ser la fecha FIFO controlada, ¿de acuerdo? Y la fecha de envío en orden inverso. Si tú marcas fecha FIFO controlada, el sistema lo que va a hacer es tener en cuenta la fecha en las reservas. Las reservas automáticas de inventario siempre, como bien pone ahí, se basa bajo el criterio FIFO. Es decir, que vamos a reservar siempre los lotes con una fecha de actualización que el sistema tenga más antigua. Si marcas fechas de envío en orden inverso, este parámetro lo que va a hacer es tener relevancia si las líneas de compra tienen el estado de pedido y además se ha seleccionado el parámetro de inventario, pues poder reservar artículos en estado pedido, ¿vale?
Bien, si hablamos ahora de las tipologías de reserva de venta de artículos, pues realmente hay 3 tipologías, ¿vale? El predeterminado es que no ha seleccionado ningún criterio concreto. El automático es que el inventario lo que va a hacer es reservar cuando se crean las líneas de un pedido de venta, ¿vale? Coge inmediatamente inventario disponible que pueda encontrar y lo deja reservado a la propia línea de pedido de venta. En el caso que haya una LMAT o una lista de material en la línea de venta, las reservas se realizan para el número de artículo de la LMAT y no en ningún caso para las propias líneas o contenidos de la LMAT. Una lista de materiales, digamos que es un árbol, un componente o un producto terminado que se compone de un montón de materias primas o semi-elaborados. Entonces, si es automático, el sistema solo reserva el padre, digamos, ¿no? El número de artículo de la LMAT. Sin embargo, si utilizas expansión, el inventario se reserva de la misma manera cuando se crean las líneas del pedido de venta. Pero en el caso que haya listas de materiales, también se reservan todos los elementos individuales que componen esta LMAT, este árbol, este producto terminado que se compone de un montón de líneas, ¿vale? Y luego, pues por supuesto, está la reserva manual, ¿no? La reserva manual, desde el propio pedido, tienes que ir uno a uno, inventario reserva, y seleccionar aquellos lotes o aquellos números de serie o aquello que consideres necesario para poder venderlo, ¿vale? Bien. Los siguientes parámetros que veis aquí, selección del mismo lote y consolidar requisito, se utilizan cuando tú deseas configurar un producto para que use una reserva basada siempre en el mismo lote, ¿vale? Estos dos que veis aquí, controlado por fecha FEFO, evidentemente choca directamente con fecha inversa, ¿vale? Entonces, controlada por fecha FEFO, lo importante es que el sistema, en este caso, lo que va a llevar a cabo es reservar el inventario del mismo lote, pero para un producto, ¿vale? De tal manera que si el lote ha caducado según la fecha de vencimiento, pues indicando controlar por fecha FEFO y por criterio de selección fecha de vencimiento, el sistema lo que te hace es elegir aquel que tenga una fecha de vencimiento pues más antigua, ¿no? Por tanto, estos campos pues de aquí son muy útiles cuando nos interesa mucho controlar la propia reserva basada en lotes, la propia reserva basada según la fecha que tiene de caducidad o fecha de vencimiento que tiene el lote asociado, y si queremos que se controle consolidándolo como requisito, ¿vale? Siguiente grupo de campos que encontramos son los códigos de disposición de lote. El código de disposición de lote la verdad es que es bastante útil y tiene un impacto directo con el departamento de calidad, ¿vale? Brevemente vamos a pasar por estos valores, pero los códigos de disposición de lote nos van a permitir definir diferentes criterios para que el departamento de calidad pueda trabajar con determinados lotes, ¿vale? Aquí tenéis uno muy sencillo, un aceptado, un caducado, un rechazado y un retenido. Y para cada uno de estos estados tenemos un estado de disposición de lote como disponible o no disponible, y tenemos diferentes escenarios. Por ejemplo, en el retenido yo tengo marcados estos check. ¿Y esto qué significa? Pues fijaros, tú en el código de disposición de lote le puedes indicar dónde quieres establecer bloqueos, dependiendo de la transacción que tenga, ya sea ventas, ya sea una transferencia, un diario de transferencia, un pedido de transferencia, o directamente en el módulo de producción o planificación maestra. Vamos a poner, por ejemplo, este caso. Dice, retenido y se bloquea la selección. ¿Qué quiere decir esto? Pues imaginaros, ahí están realizando un picking, cogen un lote y ese lote ha sido calidad, considera que lo va a retener porque no ha superado un proceso de muestreo que había. En ese instante, al poner código de disposición de lote como retenido y tener marcado bloquear selección, cuando el departamento que está preparando el pedido hiciese del proceso de selección, ¿vale? Para registrar su picking, le daría un error. Le daría un error por el simple hecho que el código de disposición de lote asociado a ese lote bloquea la selección. ¿Con esto qué puedes confirmar?
pues que nunca vas a poder preparar el picking, por tanto nunca vas a poder enviar el pedido de venta. ¿De acuerdo? Entonces los códigos de disposición de lote son muy útiles. Aquí es el código de disposición de lote que quieres establecer de forma predeterminada, ¿vale? A cada uno. Aquí por ejemplo veis, mira, control calidad de lote. Pues por defecto el sistema lo pone en retenido para que haya alguien que lo cambie. Sin control de calidad, por lo tanto lo hemos puesto como tipo A, ¿vale? Y sin inventario permanente. Bueno, pues esto es una serie de ejercicios que tenemos, ¿vale? Para que veáis cómo poder utilizar los códigos de disposición. Lote del proveedor. Bueno, cuando tú recibes mercancía, puedes añadir toda la información que te provee el proveedor. Es decir, tú puedes tener tu lote interno, tu lote para tu gestión interna, pero tú puedes apuntar el lote del proveedor y la fecha del proveedor, la fecha de caducidad, la fecha de expedición. ¿Cómo se hace esto? Pues si marcas este check, ¿vale? Vas a permitir actualizar estos detalles del lote del proveedor al registrar la compra, ¿vale? Ya estamos finalizando, tenemos este grupo de campos que es la lista de proveedores aprobados y esto tiene que ver con el proceso de homologación. Es decir, si el grupo de modelos de artículo, que como hemos dicho es un campo vital para el producto, tiene un método de comprobación como ningún cheque es otra de esas maravillosas traducciones, sería ninguna comprobación, el sistema te va a permitir hacer una compra para ese producto sin comprobar si el proveedor ha sido homologado o no. Si recordáis, bueno, tenemos ningún cheque, solo advertencia y no permitido. Si habéis visto el curso de adquisición y abastecimiento, pues podéis identificar para qué sirven estos parámetros. Muy brevemente, si accedemos dentro, pues por ejemplo, de un producto, ¿vale? Vamos por ejemplo a gestión de información de productos y cogemos un producto, abrimos uno cualquiera y desde la pestaña compras revisamos los parámetros. Aquí veis uno que se llama proveedor aprobado, método de comprobación ningún cheque, ¿vale? ¿Esto qué significa? Bueno, esta materia prima, que seguro que tiene un grupo de modelo de artículo, el que sea, ha heredado un valor que es ningún cheque. ¿Qué valores tiene? Ningún cheque, solo advertencia o no permitido. ¿Y esto qué impacto tiene? Pues mirar, si alguien quiere comprar esta materia prima y no tiene ninguna comprobación, lo puede comprar a cualquier proveedor. Si queréis indicar solo advertencia, es decir, quiero que la materia prima solo la provea, quiero que esta materia prima solo la proporcione estos proveedores. Y tú le indicas un proveedor en concreto, el proveedor número 9. Si lo compra el proveedor número 10 y pone solo advertencia, el sistema te dirá, oye, estás comprando materia prima a un proveedor que no procede, pero si quieres continuar adelante. Y si le indicamos no permitido, aquel artículo que tenga este grupo de modelo y ponga no permitido y no sea el proveedor número 9, en este caso no te dejo comprar. ¿De acuerdo? Pues bien, para esto sirve este parámetro. ¿Y qué pinta aquí en los grupos de modelos? Los grupos de modelos es un campo importantísimo en los productos. Entonces, cuando indiquemos el grupo de modelo al producto, va a heredar el campo que nosotros indiquemos aquí, de forma predeterminada. ¿Es posible cambiarlo a posteriori, Antonio? Sí, sí que es posible. Eso dependerá luego de lo que quieras tú, cómo lo quieres tú gestionar en cada uno de los productos. Pero por lo menos el sistema te predetermina esta información. Bien, pues la última de las partes que nos queda es revisar el modelo de inventario, que aquí vienen todos los métodos que hemos ido revisando en base a los modelos de inventario. Lógicamente esto tiene impacto directo con el departamento financiero y será necesario definir qué estrategia queremos para hacer los cálculos de los precios de coste medio, ¿no? De los precios de coste del sistema. Y aquí tenemos un par de checks más para finalizar los grupos de modelos de artículo que se denominan incluir valor físico en coste y precio de recepción fijo. El realmente interesante e importante es el incluir valor físico en coste. ¿Esto para qué se utiliza? Pues fijaros, si no seleccionamos este parámetro, el precio de coste se calcula atendiendo a la siguiente fórmula. Precio de coste es igual valor financiero dividido entre cantidad financiera, es decir, obvia completamente la parte física. Se calcula solo pues teniendo en cuenta la factura de compra. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenéis un check que se denomina precio de recepción fijo.
Y esto lo que hace es ajustar la recepción de artículos según el precio de coste estándar, ni más ni menos, ¿vale? Pero el que verdaderamente interesa es si queremos incluir el valor físico en coste o no, ¿vale? Tiene un impacto brutal en la aplicación si se marca o no. Normalmente, en la mayoría de los escenarios, pues solemos marcar el valor físico en coste, ¿de acuerdo? Obviamente, si tú el modelo de inventario eliges coste estándar, pues el sistema ni siquiera te deja seleccionarlo, como es obvio, ¿vale? Pues bien, hemos hecho un repaso por todos los parámetros. Ha sido una cápsula muy teórica. Es necesario que cada uno de estos parámetros pues lo estudiéis y hagáis vuestras propias pruebas cuando dominemos cómo se parametriza y configuran los productos, y que podáis ir analizando lo que hace cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Por mi parte, objetivo cumplido, y seguimos avanzando con la siguiente cápsula.